Hola, buenas noches. El Colegio Mexicano de Ortopedia se complace en dar inicio a la sesión a cargo de residentes. En ausencia del doctor Jorge Negrete Corona, presidente actual del Colegio Mexicano de Ortopedia, pues damos la bienvenida a esta sesión con el tema alteraciones óseas y articulares derivadas del metabolismo y enfermedades reumáticas. Por lo cual, le doy la bienvenida a la doctora Fernanda López Medina, que es médico ortopedista egresado del Hospital de la Secretaría de Salud, JOCO, y que tiene una subespecialidad en artroscopía en la misma institución. Buenas noches, doctora, y muchas gracias por su participación. Muy buenas noches, doctor. Le agradezco la presentación y vamos a iniciar con los temas el día de hoy. Voy a presentar a nuestros tres ponentes. Estoy muy agradecida con ellos y muy orgullosa de que hayan podido estar con nosotros. Vamos a tener al doctor Jonathan Ayala Béjar y él es nefrólogo. También vamos a tener a la doctora Ivette Calderón Espinosa y a la doctora Dafne Rivero Gallegos. Es importante mencionarlos porque, bueno, ellos, como ya acabo de mencionar, bueno, no son ortopedistas, son nefrólogo y ellas dos son reumatólogas y, bueno, nos van a ayudar a darle un enfoque diferente a los temas que ya estamos por ver. El doctor Jonathan Ayala Béjar es médico nefrólogo, adscrito al Servicio de Nefrología del Hospital General San Juan del Río, IMSS número 3, y en Querétaro, y bueno, es certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología, es egresado del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente en el IMSS en Guadalajara, y es egresado también de la Universidad de Guadalajara. La doctora Ivette Calderón Espinosa es médico reumatóloga egresada del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, Juan y Menchaca, y por parte de la Universidad de Guadalajara. Es subdirector médico en la Clínica 3 del ISSSTE en Guadalajara, es también diplomada en gestión hospitalaria, es creadora del curso ENARM 2020 y reumatóloga en pensiones del Estado. La doctora Dafne Rivero Gallegos es también médico reumatóloga certificada por el Consejo Mexicano de Reumatología, es egresada del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS en Guadalajara también, por la Universidad también de Guadalajara, certificada TUI por México, México-Perú en ecografía y artralgia en riesgo de progresión de artritis reumatoide en agosto del 2019. Y pues bueno, espero que esta sesión sea muy provechosa para todos. Vamos a empezar con la transmisión de las clases. Empezamos con el metabolismo óseo por parte de nuestro primer ponente, el doctor Jonathan Ayala Béjar, y pues esperemos lo disfruten y aprendamos todos. Hola, muy buenas noches. Yo soy el doctor Jonathan Ayala Béjar. Para mí es todo un honor poder participar en esta sesión mensual. Agradezco muchísimo la invitación al Comité de Residentes de Ortopedia que me ha dado la oportunidad de poder participar con este tópico con ustedes, el cual estaremos desarrollando aspectos del metabolismo óseo y sobre todo enfocado en qué debemos de saber en el área de ortopedia, que es como se titula nuestra ponencia. Para esto vamos a tener contemplado esta agenda, que es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de nuestra ponencia. Nos enfocaremos en tratar de hablar detalles acerca de la salud ósea y también vamos a hacer algunos aspectos de introducción al metabolismo mineral para poder hablar posteriormente acerca de los marcadores de la función ósea y la utilidad que tienen estos en la práctica clínica, así como la función ósea en diversas situaciones que pueden estar presentando nuestro paciente a la par. Comenzando con esto, vamos a definir qué es la salud ósea y con esto vamos a tratar de ampliar un poco más en acerca de esta crisis que existe actualmente en el cuidado de la salud ósea, así como cuál es el papel del médico que debemos de llevar a cabo en esta situación y qué factores pudiéramos modificar para poder hacer una optimización en este aspecto. De esta forma podemos definir que la salud ósea
consiste en la evaluación de la densidad ósea con el objetivo de poder prevenir complicaciones que puedan llegar a aparecer mediante la promoción de diversos factores de estilo de vida que pues nos van a favorecer una mejoría en el estado de la salud del hueso, ¿sí? Ahorita, actualmente a nivel mundial se ha establecido que existe una crisis específicamente en este aspecto de la salud ósea por diversos factores que han estado participando en esta cuestión, como es que existen diversas recomendaciones que pueden llegar a ser un tanto confusas para el cuidado de la salud del hueso, además de que existen diversas irregularidades en una amplia cantidad de guías de manejo que nos pueden estar orientando de diversas maneras sobre cuáles podrían ser las mejores intervenciones para tratar de cuidar la salud de nuestros huesos, además de que también tenemos una falta de aplicación de todas estas intervenciones en nuestra práctica clínica cotidiana. Aunado a que muchas veces el paciente tiene una poca aceptación de esta enfermedad o no se le da un papel de relevancia a la salud de nuestros huesos, lo que al mismo tiempo puede llevar a un incumplimiento en el manejo o en las recomendaciones que realizamos a nuestros pacientes. Existen varias situaciones que también están contribuyendo a que esta crisis se siga perpetuando, como es desde la cuestión de la terminología, donde tenemos una pobre definición de lo que consiste la osteoporosis o en qué consiste una fractura por fragilidad. Además de que la clasificación de la osteoporosis como tal en algún momento puede llegar a ser un poco compleja debido a que existen distintos criterios para poderla clasificar, donde algunos consideran antecedentes o propiamente las características de la densidad ósea. También el hecho de que tengamos esta variabilidad en las guías clínicas nos lleva a un conflicto entre estas diversas recomendaciones que pues hace todavía más complejo que podamos llevarlas a cabo. Las herramientas diagnósticas con las que tenemos o de las que tenemos alcance, pues en algún momento existe una mala técnica en su aplicación, como puede ser el caso de la densitometría ósea, o tenemos una amplia variedad de ensayos para medir algunos marcadores de la función ósea, que también al no estar tan estandarizados, pues nos da un margen de error que pudiera también ser ahí un factor importante. También la crisis ósea se ve aunada precisamente a las complicaciones que diversos fármacos van a tener directamente sobre el estado de los huesos, como es el uso indiscriminado de omeprazol, que a largo plazo también nos puede estar favoreciendo estos cambios, o el poco seguimiento que se le da a los pacientes que se mantienen con uso crónico de esteroides, pues también ahí nos puede llevar un mayor deterioro de la salud ósea en una mayor cantidad de pacientes. Además de que al mismo tiempo podemos tener una referencia tardía hacia el especialista de la salud ósea o por el simple hecho de no estarle evaluando, pues un tiempo que puede llegar a ser primordial para nuestro paciente, pues se puede estar yendo y nos puede estar llevando a efectos más deleterios. Por tal, se recomienda que el médico traumatólogo debe tener una participación activa precisamente en la búsqueda y en el asesoramiento del estado de la salud de los huesos. Y esto debe de realizarse mediante la evaluación del estado óseo, la identificación de déficits metabólicos que puedan existir en nuestro paciente, así como con la capacidad de poder dar un tratamiento dirigido para poder tomar una postura prequirúrgica hacia la atención del paciente. Y esto es de gran relevancia porque la osteoporosis tiene una alta incidencia en la población y este factor puede conllevar una gran cantidad de complicaciones postquirúrgicas que claramente van a tener un impacto en la recuperación y en la calidad de vida de nuestro paciente. A tal grado que es alarmante que podemos señalar que solamente en los pacientes que se tienen osteoporosis, solamente están bajo tratamiento farmacológico un porcentaje muy bajo que corresponde al menos del 20% de todos estos pacientes, lo cual refleja pues precisamente este estado de crisis que algunas asociaciones, como la Asociación Americana de Ortopedistas, pues han logrado identificar.
Inclusive, esta misma asociación en algún momento realizó esta encuesta a 50 ortopedistas, donde a ellos se les ha comentado que si ellos tuvieran conocimiento de que su paciente ya tiene osteoporosis, si esto influiría en el plan quirúrgico que tendría el paciente, y cerca del 80% nos señala que sí. Sin embargo, a esa misma población, a esos mismos médicos, se les preguntó posteriormente si ellos hacían una medición regular de la densidad ósea previa a la cirugía. Y aquí sorprendentemente el 90% de los participantes nos dijeron que no. Entonces aquí donde precisamente vemos toda esta poco seguimiento que tenemos sobre la salud de nuestros huesos, e inclusive pues partiendo de esto, se trata de ver si realmente las intervenciones en la salud ósea podrían darnos alguna mejoría. Y pues sí, inclusive se ha visto que realizando una intervención en la salud ósea tenemos un menor riesgo de tener fracturas periféricas a la prótesis, en el caso de artroplastías de rodilla y de cadera. También se ha visto que hay mejores resultados con el uso de estas medicaciones en los casos de lesiones en cadera, rodilla o columna con el uso de bifosfonatos o anabólicos. También tenemos una reducción en el riesgo de las fallas de prótesis y una menor incidencia de reintervención quirúrgica, un menor riesgo de una fractura posterior a una artroplastía de rodilla y de cadera, e inclusive si se hace una intervención en la corrección de deficiencias de vitamina D, hay una menor riesgo de complicaciones, de tener complicaciones en cirugías electivas de columna. Por lo tanto, realizar una intervención en la identificación de la salud ósea sin duda tiene un impacto pronóstico en nuestro paciente. Por lo tal, se nos recomienda de manera general que se puedan llevar a cabo estas 8 recomendaciones que serán intervenciones prácticas que el médico traumatólogo puede estar llevando a lo largo de su seguimiento. Y esto es como considerar todas las fracturas en pacientes de mayores de 50 años que estuvieran asociadas a un cuadro de osteoporosis, aunque no tengamos el diagnóstico como tal. Reconocer la osteoporosis como tal, como un síndrome de caídas, que no solamente se trata como la osteoporosis, sino todos los cofactores que van a estar interviniendo, los otros comórbidos que tiene nuestro paciente, que han favorecido a este estado de salud ósea. Hay que estar evaluando de manera frecuente la salud ósea de los pacientes que tengan más de 50 años, pero desde un punto de vista prequirúrgico, desde antes, para poder reducir las complicaciones, corregir las deficiencias que podamos identificar, como el caso de la vitamina D, eliminar los otros factores de riesgo que pueden estar influyendo, como el consumo de café, el consumo de tabaco, poder interpretar los estudios de densitometría ósea que también deberían de ser solicitados por el médico traumatólogo, y empezar a dominar estos fármacos dirigidos para la osteoporosis para poder fomentar su uso en aquellos que tengan una indicación, además de poder desarrollar algún programa de prevención de salud ósea, pero esto con el objetivo prequirúrgico. Entonces, vamos a entrar un poquito de lleno a poder ver cuáles son estos aspectos del metabolismo mineral y poder identificar toda esta interrelación que existe entre los componentes, donde participan el riñón, el hueso, el intestino y las glándulas paratiroides, que nos van a estar regulando todos estos comportamientos del metabolismo óseo, donde debemos descartar o al mismo tiempo, o mejor dicho, contemplar que no solamente se trata de alteraciones bioquímicas el metabolismo mineral, sino también cambios a nivel óseo o cambios a nivel vascular que van a tener un papel relevante. Como vemos, existe una interrelación muy importante entre todos estos órganos, donde van a estar participando diversos factores como es el calcio, el fósforo, la vitamina D, la paratormona y otras hormonas más especializadas como es el factor de crecimiento de los fibroblastos 23 o FGF23 y su cofactor cloto, que van a guardar una relación muy importante entre todos estos órganos, y que todo comienza principalmente o desde algún punto
de vista organizado, vamos, en la producción de la vitamina D a través de la 1-alfa hidroxilasa por el riñón, que nos va a estar regulando la FGF23 y al mismo tiempo eliminará o favorecerá la eliminación de fósforo a través de la orina por el riñón, pero también la vitamina D favorecerá la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, que a su vez van a tener una repercusión sobre las concentraciones de PTH, y esta a su vez va a tener un papel directamente sobre el hueso, sobre el riñón y sobre el intestino. Como vemos, es importante que conozcamos todas estas esferas para poder saber qué factores son los que debemos de vigilar para poder identificar precisamente todos los componentes de nuestro metabolismo mineral. Partiendo de esto, podemos conocer entonces que se han tratado de buscar diversos marcadores de función ósea para poder tratar de identificar si todo este eje, toda esta interrelación se mantiene viable de alguna forma, que esté siendo funcional para poder garantizar la salud ósea de nuestros pacientes. Con esto podemos entonces señalar que existen distintos marcadores de función ósea que tenemos identificados hasta el momento. Algunos de estos van a estar implicados directamente sobre la actividad de los osteoclastos y de los osteoblastos, pero aquí es muy importante señalar que pues es un reto del estar evaluando estos marcadores, porque por lo general nuestros pacientes van a tener una evolución asintomática y pues va a ser importante que los podamos identificar. Tenemos una amplia lista, algunos de estos nos van a estar hablando de la actividad catabólica, como pueden ser los telopéptidos de colágeno, o algunos otros de actividad anabólica, como pueden ser la fosfatasa alcalina. Esta es uno de los principales marcadores que podemos tratar de estar midiendo para poder evaluar qué tanto tenemos de actividad de este metabolismo. Pero inclusive pues se ha visto que en general estos marcadores de función ósea nos ayudan a conocer el remodelamiento óseo y nos pueden ofrecer información pronóstica sobre el estado de salud ósea de nuestros pacientes, además de que van a responder muy rápidamente a los cambios de metabolismo que nosotros estemos realizando, permitiéndonos conocer la respuesta y apego al tratamiento. Por lo tal, se considera que son muy útiles para poder evaluar la resorción ósea, inclusive para poder como predecir la fractura por fragilidad hasta en un periodo de 5 años. Por tal, hay diversas situaciones donde puede estar nuestro paciente que al mismo tiempo va a estar contribuyendo a que toda esta interrelación se pueda ver afectada. La causa más frecuente de alteración en el metabolismo mineral pues va a ser la osteoporosis, que llega a estar presente en 1 de cada 2 mujeres o en 1 de hasta cada 5 hombres. Tenemos estas definiciones de la osteoporosis que van a ser tanto la definición por factores de riesgo, por estados de la densitometría, que va a ser importante que conozcamos para poder establecer si nuestro paciente se encuentra en alguna de estas condiciones. Pero dentro de las recomendaciones que debemos de tener para el paciente con osteoporosis es precisamente dar un aporte de calcio y de vitamina D a las dosis que tenemos señaladas, porque se ha visto que con esta intervención podemos tener una reducción del 23% de presentar una fractura de cadera. Además de que dentro de la osteoporosis pues debemos identificar estos otros factores como fármacos, hormonas o algunas otras toxinas, así como la edad del paciente, que van a estar contribuyendo a un factor de riesgo para la osteoporosis. Inclusive dentro del seguimiento de la osteoporosis pues debemos de estar realizando las densitometrías óseas, donde se nos propone esta tabla a partir de factores de riesgo para poder identificar aquellos pacientes en los que se tenga una indicación clara para poder realizar la densitometría ósea. Una vez que tengamos identificado la osteoporosis en nuestro paciente, vamos a poder iniciar medicación siempre y cuando tengamos un paciente con fractura por fragilidad o que tengamos un riesgo de fractura ortopédica elevado de acuerdo a la escala de Frax, o propiamente una densitometría con baja masa ósea, donde podemos utilizar los 2 grandes grupos de medicamentos que podrían ser los antirresortivos, como los bifosfonatos, o anabólicos del aparato hormona, que nos van a favorecer la formación de hueso.
Otra condición es la enfermedad renal crónica, donde esto ya incluye trastornos del metabolismo y la mineralización ósea, que nos va a llevar propiamente inclusive hasta cambios a nivel óseo y las calcificaciones extraesqueléticas. Y una vez que tenemos la reducción de la capacidad del funcionamiento del riñón, es que todo el eje se altera y nos puede llevar a diversas manifestaciones óseas en un amplio espectro, donde tenemos un remodelamiento bajo como una enfermedad ósea dinámica o un remodelamiento alto como una osteitis fibrosa. Inclusive se observa que cuando la función del riñón es por debajo del 60%, ya comenzamos a tener algunos cambios óseos en nuestro paciente, que pueden verse principalmente como resorción ósea en alguno de los 6 tipos que tenemos identificados, que podemos verlos en algunas de las imágenes radiográficas que tenemos en la pantalla, donde vemos datos de una imagen muy característica de un cráneo en sal y pimienta, o cambios a nivel de los cuerpos vertebrales como un jersey de rugby. Cambios que debemos de identificar en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Otro caso es la situación de las neoplasias, donde las metástasis óseas van a ser una de las entidades malignas más frecuentes, principalmente asociadas a próstata, pulmón o mama, pero aquí vamos a tener lesiones tanto líticas, que van a ser las principales, como blásticas o mixtas, pero es muy importante que podamos hacer una prevención y una detección oportuna de las mismas para poder hacer la intervención. Como tal, estas lesiones de las metástasis son secundarias a la activación tan importante de los osteoclastos o inclusive a la asociación de algunos tumores que liberan hormonas relacionadas al aparato hormona que aceleran precisamente esta actividad de una mayor resorción ósea. Hay algunas clasificaciones inclusive que nos permiten conocer el riesgo de una fractura patológica en huesos largos en aquellos pacientes que presenten este tipo de manifestaciones. Y por último, ya casi para terminar, tenemos precisamente la diabetes mellitus, uno de los principales comórbidos que tenemos en el país, y que por lo tanto también se ha descubierto que tenemos afectación ósea que va relacionada con el tiempo de evolución de las diabetes. Aquí sobre todo se ve que hay factores directos o indirectos, precisamente sobre la actividad de osteoclastos y osteoblastos, pero también por daño a nivel muscular o por las cifras persistentes de glucosa, que al final van a reducir esta capacidad de remodelamiento que a largo plazo van a afectar la calidad del hueso y nos llevarán a la fractura. Otras condiciones que pueden tener estos factores implicados en alteraciones en el metabolismo óseo está la artritis reumatoide por el estado de inflamación crónica persistente o la enfermedad de Payet, que nos lleva pues a un aumento de la remodelación ósea. Como tal, podemos concluir que la salud ósea debe de ser evaluada de forma preventiva, especialmente en población de riesgo. El área de traumatología y ortopedia debe tener una participación activa en la salud ósea de los pacientes, y es muy importante que mantengamos un estado de salud importante en los huesos para poder reducir el riesgo de complicaciones y mejorar nuestro pronóstico al paciente, además de conocer que existen múltiples condiciones que van a influir en este metabolismo del hueso y que debemos de identificar para garantizar buenos resultados. Muchísimas gracias. Buenas noches, soy la doctora Ivette Calderón Espinosa, reumatóloga, me encuentro en el estado de Jalisco, y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de la fibromialgia y un enfoque práctico para que ustedes puedan no solamente identificar en cuáles pacientes es importante sospechar este diagnóstico, sino también entender un poquito mejor cuál es la importancia de saber que existe y de poder diagnosticarla y derivarla con el especialista de manera oportuna. En general, vamos a empezar hablando de lo que es el dolor crónico, que es la parte central de la fibromialgia, la parte más importante. El dolor crónico es un dolor que se define como dolor que persiste o regresa por más de 3 meses. Es decir, si tenemos un paciente que padece algún tipo de dolor localizado o incluso difuso en cualquier parte de su cuerpo, y ese dolor persiste a pesar del tratamiento por más allá de 3 meses, o a lo mejor tiene cierta mejoría de manera ocasional, pero vuelve y regresa,
es constante, esa es la definición del dolor crónico. Ahorita, en la actualidad, hay una parte importantísima que nos ha permitido abordar de mejor manera a los pacientes que padecen este tipo de dolor, partiendo del reconocimiento actual de que el dolor crónico es disfuncional y es muy distinto al dolor protector agudo. Hay que recordar que el dolor tiene una función, la función es avisarnos que algo no anda bien, y una vez que el dolor se perpetúa más allá del tiempo habitual, más allá del tiempo en que nos está avisando de un evento que trata de generar una cierta protección, pues entonces se convierte ya en algo disfuncional, y es cuando hablamos que o definimos que el dolor crónico es patológico en todos los casos. Hablando de dolor crónico, bueno, tenemos diferentes orígenes o etiologías del mismo. Las principales clases de dolor crónico y también los procesos que se cree que conducen a este dolor crónico en ciertos sujetos susceptibles incluyen pues prácticamente los siguientes 3 grupos que son los más importantes, que es el dolor inflamatorio crónico, el dolor neuropático crónico y el dolor idiopático crónico. Evidentemente podríamos asumir que la fibromialgia cae en el tema del dolor idiopático crónico, pero como veremos más adelante, en la gran mayoría de las ocasiones es una consecuencia del dolor de tipo inflamatorio neuropático que se mantiene a lo largo del tiempo. Esto de aquí son las vías del dolor. Tenemos la vía ascendente, tenemos la vía descendente, y en realidad no es el tema de la plática explicar la fisiopatología por el poco tiempo que tenemos disponible, pero lo que me interesa es explicarles de manera muy, muy general cómo funciona la fibromialgia. La fibromialgia es un problema que nosotros definimos como hipersensibilización central. Quiere decir que tenemos un exceso de respuesta a nivel del sistema nervioso central a estos estímulos dolorosos. Entonces, ¿cómo funciona o por qué pasa? Creo que entendiendo la fisiopatología vamos a entender por qué muchos de los pacientes que ustedes van a ver a lo largo de la vida tienen este problema de manera adicional, y si no lo identificamos no vamos a poder tratarlo de manera adecuada. En general, los estímulos nocivos repetidos y constantes, quiere decir, tengo un antecedente de alguna enfermedad o alguna patología que me está generando un estímulo doloroso repetido y constante. Una hernia de disco, una lumbalgia crónica, una enfermedad inflamatoria como lo es la artritis, cualquier tipo de enfermedad que me dé estímulos dolorosos repetitivos y constantes. Esto va a generar un aumento de la actividad de las neuronas centrales a nivel del asa ascendente, que es esta asa de acá. Entonces van a estar así como que llegando estímulos de manera constante, y es cuando empezamos a hablar o a tocar el tema del dolor crónico. Se mantiene y la estimulación es constante. Posteriormente habrá una disminución también en la función de las vías inhibitorias, que son las vías que regularmente modulan o detienen o modifican la percepción de dolor. Entonces, este estímulo fue tan constante que llegó un punto donde terminó por saturar a estas vías y empezó a generar un problema para poder inhibir esa molestia de dolor secundaria que apareció. Esto nos va a llevar a un tema de hipersensibilidad periférica y central. Por esta razón, quiere decir, mis vías ya están tan estimuladas, ya quedaron tocadas, ya quedaron lastimadas, que pierden la capacidad de regularse de manera adecuada, y esto nos va a generar en el paciente la percepción amplificada y persistente del dolor, que nos va a llevar a dolor crónico. Entonces, estas vías que habitualmente deberían de funcionarme nada más en el momento del dolor agudo, se mantienen con una función tal de manera tan constante que terminan por disfuncionar, y entonces me empiezan a generar esta percepción amplificada y persistente de dolor que puede aparecer incluso en zonas pues que no tendrían por qué dolerle al paciente. Las consecuencias de esta hipersensibilidad central las podemos definir en 3, que son las características clásicas del dolor de los pacientes con fibromialgia. En este caso tenemos la alodinia, que se refiere o se define como dolor debido a estímulos que no deberían de provocarle dolor de manera normal. Es decir, la alodinia es me duelen cosas que no tienen por qué doler. La hiperalgesia es un dolor aumentado o exagerado debido a estímulos que normalmente sí deberían de dolerle al paciente. Entonces el paciente tiene dolor en zonas que no deberían de doler, y tiene dolor exagerado en zonas que probablemente sí debería de doler por alguna razón. Por ejemplo, si esto parte de una lumbalgia crónica, pues la zona lumbar, pero el dolor es exagerado, es desproporcionado. Y la hiperestesia, que habla de la sensibilidad aumentada a la estimulación. Esto no habla nada más de dolor, sino de cualquier otro tipo de estímulo. Es decir, hay pacientes con fibromialgia que cuando tú los tocas tienen una percepción aumentada incluso del tacto que le están realizando o de la presión que le realizan sobre la piel, y es exagerada. Eso es la hiperestesia, y son las 3 grandes temas en los que se ve reflejada la hipersensibilidad central en el paciente con fibromialgia.
El dolor crónico como enfermedad, bueno, los pacientes con dolor primario crónico habitualmente refieren un aumento de síntomas depresivos y ansiosos, así como molestia y frustración. Es decir, ahora ya no estamos tocando nada más el tema del dolor crónico, sino que de manera adicional el paciente tiene ya alteraciones a nivel del sistema nervioso central que van a hacer que se acompañe ese dolor de síntomas tanto de depresión como de ansiedad y también de molestia y de frustración. Además, el dolor va a terminar interfiriendo de manera significativa con sus actividades diarias incluso con su participación en los roles sociales. Es decir, aquí nos damos cuenta de que el dolor crónico ya no nada más es un tema de molestia, sino que además va a terminar implicando varias modificaciones en el estilo de vida del paciente, principalmente asociado a estos temas de estados ansiosos y depresivos que le van a impedir desarrollarse de manera adecuada y entonces el dolor empieza ya a afectar gran parte de su vida de muchas maneras distintas. El dolor crónico es una condición frecuente y el manejo debe estar orientado también a la reducción de esta angustia y discapacidad que se relacionan con el mismo. Es decir, cuando nosotros manejamos un paciente con fibromialgia, no únicamente nos centramos en el tema de resolverle el problema del dolor, sino que además tenemos que manejar de manera adicional estos trastornos depresivos y ansiosos que se vienen de manera secundaria, asociados también de manera muy frecuente a trastornos en el sueño. Entonces, hablando del dolor crónico, el paciente con dolor crónico no solamente es un paciente con dolor y listo, que es como la mayoría de nosotros lo vemos. Es un paciente que va a tener consecuencias a nivel psicológico porque va a empezar a tener problemas para dormir, va a tener problemas de ansiedad, va a tener problemas de depresión, va a tener problemas sociales porque va a ser difícil empezar a relacionarse con la familia en el momento en el que ese paciente ya no se siente capaz de hacer las actividades que hacía antes, justo secundario a que todo le genera dolor. Y va a tener también problemas a nivel biológico cuando estos son principalmente el origen de este dolor crónico. Recuerden que este dolor crónico de la fibromialgia puede partir prácticamente de cualquier otro tipo de dolor que se mantiene de manera constante. Y todo esto va a repercutir de manera general en la calidad de vida de la persona, modificando su función física, sus actividades de la vida diaria, su estado mental y también el funcionamiento que tiene a nivel social y con su familia. Esto de aquí es una estructura de cómo se clasifica el dolor crónico. En este caso, esto que puse de primer, segundo y tercer nivel habla de cuál es la capacidad que tenemos nosotros en los grupos de atención para poder definir cómo atacar ese dolor. Es decir, en el primer nivel lo que se espera únicamente es que el médico sepa reconocer que se trata de un dolor crónico secundario a alguna causa musculoesquelética. Listo, hay que derivarlo al segundo nivel. En el segundo nivel probablemente se defina este dolor crónico musculoesquelético a qué es secundario. Tenemos un problema de inflamación persistente, tenemos un problema de algunos cambios estructurales a nivel de alguna articulación o a nivel de algún tejido, o tenemos algún problema asociado a nivel del sistema nervioso central. Pero cuando viene el tercer nivel, que es cuando hablamos ya de las subespecialidades, es cuando podemos definir de manera muy clara si este dolor secundario de inflamación es por algún tipo de infección, por depósito de cristales, como los pacientes con gota, o por alguna enfermedad autoinmune o autoinflamatoria. En este caso, encontrando cuál es la razón de ese dolor que está generando esta persistencia de esos estímulos y atacándolo directamente, podemos modificar también el dolor generalizado que parte ya de esa hipersensibilidad central. También tenemos a los pacientes que probablemente aquí es donde caiga el grueso de lo que ustedes ven, que tienen que ver con pacientes con cambios estructurales a nivel de la estructura musculoesquelética, es decir, pacientes que tienen algún tipo de desgaste articular, que es lo que le genera ese dolor crónico repetitivo de manera constante, algún tipo de espondilosis o incluso algún tipo de daño a nivel musculoesquelético que parte de alguna situación como algún accidente, alguna fractura, etc. También se incluye aquí el dolor crónico postraumático y si se fijan, esto es prácticamente el grueso de los pacientes que ustedes atienden en la vida diaria y de manera habitual, que si no se resuelve el problema primario, que es este desgaste articular o este dolor de alguna estructura, va a terminar por generarse un dolor crónico que aparte se va a generar de manera difusa y va a terminar en convertirse en un síndrome de fibromialgia. Y los problemas del sistema nervioso central, que son ya tema de otros tipos de especialistas como los neurólogos. En general, entonces, ¿qué es la fibromialgia? Es un desorden crónico, es decir, tiene que estar presente más allá de 3 meses, que clásicamente es no inflamatorio, no es autoinmune y que afecta el procesamiento, como platicamos, de las vías aferentes centrales, provocando un síndrome de dolor difuso. Los síntomas en general, pues, consisten en dolor generalizado, difuso, asociado también a fatiga, esto es importantísimo, la percepción de rigidez, trastornos del sueño, son pacientes con insomnio crónico, problemas cognitivos y en el estado de ánimo que les van a traer de
manera secundaria estados de depresión y de ansiedad. La exploración física, el interrogatorio y los paraclínicos clásicamente no van a tener ningún tipo de evidencia de inflamación articular o tisular, es decir, no vamos a encontrar una causa aparente de ese dolor tan molesto y tan generalizado que está incapacitando a la persona. Entonces, para fines prácticos, ¿en quién deben de buscar fibromialgia o cuándo deben de pensar en fibromialgia? Por excelencia tiene que ser un paciente que acuda con ustedes que tenga dolor crónico generalizado difuso. El 100% de los pacientes van a tener un dolor constante en todas las partes del cuerpo y la frase clásica que ustedes van a asociar con la fibromialgia es: doctor, todo me duele. A lo mejor con ustedes están yendo por un tema de una lumbalgia crónica, pero resulta que no solamente les duele ya la espalda, les duele todo. Y de manera adicional, cuando ya nos están tocando el tema del dolor crónico generalizado difuso, hay que buscar este tipo de acompañantes que son clásicos, que es la fatiga, que aparece en el 90% de los pacientes, el sueño no reparador, que aparece en un 75%, es decir, el insomnio crónico, las artralgias, mialgias o rigidez en el 80%, temas de disfunción cognitiva, de que están un poquito dispersos o un poquito más distraídos de lo normal, espasmos musculares y parestesias en el 20 al 30% y, por supuesto, las alteraciones del estado de ánimo que aparecen en 3 de 4 pacientes con fibromialgia. Otros que también se asocian de manera habitual son la cefalea tensional, el síndrome del intestino irritable, el síndrome de las piernas inquietas, los temas de urgencia urinaria, dismenorrea o dolor pélvico crónico, la alteración en la articulación temporomandibular. Son pacientes que por estos temas de ansiedad van a tener antecedente de bruxismo y mucho dolor a ese nivel. Y también tema de que son alérgicos o hipersensibles a todos los medicamentos. Hablando de epidemiología de manera básica, nomás para saber a quién enfocar este diagnóstico, el 70 al 90% de los pacientes son mujeres, la edad promedio de aparición es de 30 a 55 años, son mujeres jóvenes, regularmente peri- y premenopáusicas, y es más común que se detone posterior a algún trauma, a infecciones, algún antecedente de alguna enfermedad inflamatoria crónica o alguna patología como artritis o cualquier otro tipo de enfermedad que les genere dolor de manera constante. Los triggers en estos pacientes que están ya genéticamente predispuestos suele ser algún tema, como comentamos, inflamación articular crónica, algún tema de algún trauma agudo, que es probablemente el tema que ustedes van a ver con mayor frecuencia, y traumas en la juventud, principalmente pacientes que tuvieron algún tipo de abuso sexual o físico en el pasado. Hablando de manera global de los criterios diagnósticos, estos, los más actuales o los que se utilizan con mayor frecuencia en la actualidad son los ACR 2010. Aquí prácticamente se busca hacer una conjunción de síntomas de dolor generalizado asociado con otros síntomas de hipersensibilidad central. Entonces, estos famosísimos puntos gatillo que todos conocíamos ya no existen, es decir, ya no son útiles para diagnosticar fibromialgia, y en su lugar se creó esta escala de índice de dolor generalizado que lo que busca es que tú le preguntes al paciente sin tener que tocarlo cuáles son las zonas que le duelen, sí o no. Estas 19 zonas son las que habitualmente le pueden generar dolor al paciente con fibromialgia y pues están tanto en la parte de arriba como de abajo del cuerpo, parte derecha y parte izquierda. Y cuando se conjunta una gran cantidad de estos puntos dolorosos para el paciente, más de 7 en asociación con 5 puntos de lo que voy a mostrar a continuación, o de 3 a 6 en asociación con 9 puntos de lo que voy a mostrar a continuación, se habla del diagnóstico de fibromialgia. Y estas molestias tienen que mantenerse por más allá de 3 meses. Estos son los síntomas que habitualmente pueden acompañar al paciente con fibromialgia, son muchos y tienen que ver con este tema de hipersensibilidad central y hay que puntuarlos para ver si efectivamente cumple con síntomas de fibromialgia. Y por último tenemos este índice de severidad de síntomas, que es la tercera parte de esta escala diagnóstica, en la cual tenemos los 3 síntomas que acompañan al paciente de manera más importante, que es la fatiga crónica, el sueño no reparador y los trastornos cognitivos. Cuando tenemos un paciente que cumple con estas 3 partes de la fatiga, sueño no reparador, trastornos cognitivos y el dolor generalizado, hablamos de un paciente que padece fibromialgia. Importante nada más mencionar que los principales componentes del manejo no son solamente el manejo del dolor, sino de manera importante la actividad física, el manejo de los problemas emocionales, el manejo del insomnio y la educación del paciente. Y a manera de conclusión, el dolor crónico es extremadamente común, pero yo sé perfectamente bien que parece no ser para nada emocionante, y esa es la razón que nos lleva a un infradiagnóstico y un manejo inadecuado. El manejo requiere una atención multidisciplinaria con participación activa de reumatología, psicología y psiquiatría, así como rehabilitadores físicos. En general, ni los opioides, ni los corticosteroides, ni los AINES, ni las benzodiazepinas son efectivos en el manejo, por lo que el manejo convencional del dolor realmente no va a mostrar mejoría en estos pacientes. Es importante recordar que el dolor tiene consecuencias a muchísimos niveles y lo más importante recalcar que un manejo adecuado va a mejorar la calidad de vida del paciente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Soy la doctora Dafne Rivero Gallegos. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Gracias al Colegio Mexicano de Traumatología y Ortopedia por invitarme a dar esta sesión. Entonces, dentro del subtema en alteraciones óseas y articulares derivadas de metabolopatías y enfermedades reumáticas, vamos a tocar el subtema de artritis reumatoide. Para empezar, hay que tener en cuenta el contenido de esta presentación, donde en la primera parte vamos a ver qué es la artritis reumatoide. En segunda parte, cuál sería la importancia de conocer la enfermedad para los especialistas en traumatología y ortopedia, cuándo debo de sospechar en artritis reumatoide, cómo puedo diferenciar una artritis inflamatoria de una no inflamatoria. En el quinto punto, sugerencias para el manejo preoperatorio en el paciente con artritis reumatoide, y en el sexto vamos a hablar acerca de las conclusiones de esta presentación. Bueno, entonces para iniciar hay que tener claro el concepto de qué es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es un padecimiento inflamatorio, crónico, sistémico, de etiología autoinmune, que se va a caracterizar por la producción de autoanticuerpos como es el factor reumatoide y o los antipéptidos cítricos citrullinados. Es importante hacer énfasis que va a tener afección articular, pero también puede haber compromiso extraarticular, como podría ser un ejemplo de esto, neumopatías intersticiales, afección ocular, síndrome de Felty, etc. Es la principal diana o el principal sitio patológico de esta entidad es la membrana sinovial, que diversos factores inflamatorios van a hacer que haya un crecimiento y posteriormente se dé el panus, que a su vez va a haber destrucción, se va a expandir con destrucción a lo que es el cartílago, el hueso circundante y los tejidos periarticulares. Va a tener un patrón de afección articular que es característico, lo vamos a ver más adelante, pero es un patrón poliarticular, simétrico y aditivo. Y bueno, el siguiente punto es ¿cuál sería la importancia de conocer la enfermedad para ustedes? Lo importante en este estudio de cortes, donde se incluyeron 1,674 pacientes, fue valorar el desenlace en aquellos pacientes que se iniciaba el tratamiento en las primeras 12 semanas y si se asociaba a que tuvieran mayores complicaciones y se podía disminuir el FARME. Entonces se vio que en los pacientes que tenían más de 12 semanas de iniciar el diagnóstico y de iniciar el tratamiento presentaron 1.3 veces más de tener destrucción articular en los siguientes 6 años. Y esto, como ya sabemos, va a generar que el paciente en una edad temprana, en una edad que es productivo, en una edad que no tiene ninguna discapacidad, el hecho de hacer una artroplastía temprana pues va a mermar su calidad de vida, ¿no? Por eso es importante que tengamos en cuenta hacer una derivación oportuna al reumatólogo para evitar la destrucción articular y la discapacidad temprana, ¿no? Por eso el objetivo de esta clase es que ustedes tengan la capacidad de discernir entre un padecimiento inflamatorio y un osteomuscular o no inflamatorio. ¿Cuándo debo de sospechar en artritis reumatoide? Principalmente la patología se da en pacientes femeninos entre la cuarta y la quinta década de vida con un pico de incidencia a los 50 años. Nosotros vamos a sospechar que un paciente presenta una artritis inflamatoria cuando esta prevalece por más de 6 semanas, ¿no? Porque podemos tener procesos autolimitados, por ejemplo, patologías virales como chikungunya o, por ejemplo, dengue, que nos pueden dar una artritis reumatoide-like, pero el hecho de que esto se perpetúe, pues ya nos va a hablar de que estamos ante una enfermedad inflamatoria articular. Algo importante también es tener en cuenta el tipo de afección que va a tener nuestra paciente a nivel articular. Va a ser una artritis simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Me afecta articulaciones metacarpofalángicas de una mano y me afecta el grupo articular de la otra mano. Es poliarticular, más de 5 articulaciones y es aditiva. Se me inflama la primera metacarpofalángica, no se deja de inflamar y al mismo tiempo se agrega otra inflamación articular en otra articulación, ya sea metacarpo o proximal. Entonces, a eso se refiere con aditiva. Las principales articulaciones afectadas van a ser las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, el carpo y las metatarsofalangicas. Es muy importante que inicialmente tengamos el conocimiento que va a ser de un patrón oligoarticular y conforme va progresando la enfermedad llega a evolucionar a un patrón poliarticular. El patrón de afección más común es el insidioso, que es más de la mitad de los pacientes van a presentar este tipo de afección y se va a caracterizar por rigidez matutina. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente les va a referir que tardan en caminar las articulaciones o siente que está tieso por más de 60 minutos, ¿no? Al inicio va a empezar con un patrón oligo, incluso mono, articular y posteriormente con el incremento de las semanas a los meses puede llegar a generarse un patrón poliarticular
aditivo y simétrico. Entonces, aquí les traigo una tabla que es muy importante que tengamos en cuenta y va a ser una herramienta diagnóstica para ustedes, que si bien son criterios clasificatorios del ACR 2010, nos pueden orientar para sospechar en qué pacientes pueden presentar este tipo de afección. Y, por ejemplo, tenemos una paciente que acude a consulta con ustedes y podemos apreciar que tiene más de 10 articulaciones pequeñas afectadas, dándole una puntuación de 5 y presenta al interrogatorio una duración de más de 6 semanas, ¿no? Con una puntuación superior a 6. Entonces, aquí estaríamos sospechando, quizá no cumple el criterio de tener 7, ¿no? Que sean más de 6, pero la paciente nos están hablando, nos están dando alarmas de que tendríamos que investigarle que tuviera una afección inflamatoria, por lo que sería importante derivar al reumatólogo, solicitar factor reumatoide, antipéptido cítrico citrullinado, reactantes de fase aguda, radiografías y hacer un envío temprano, ¿no? Ante sospecha de esta entidad. ¿Cómo puedo diferenciar entre una artritis inflamatoria y una artritis no inflamatoria? Y aquí tenemos el prototipo perfecto de una artritis reumatoide y una osteoartrosis. Por ejemplo, por el patrón de afección articular, en la artritis reumatoide vamos a tener que se van a afectar tanto los hombros, los codos, el carpo principalmente, a nivel de las manos son las proximales, lo que son las interfalángicas proximales, respetando las distales, ¿no? Teniendo afección de las articulaciones metatarsofalancicas, lo que es tobillo, a diferencia de lo que vamos a tener en la osteoartrosis, donde son articulaciones de carga, ¿no? Rodillas, cadera, lo que es la columna lumbar, ¿no? Y a nivel de mano va a tener la afección de interfalángicas distales y proximales, pero con la característica de la prominencia ósea, que son los nódulos de Heberen y Bouchard. Asimismo, en esta entidad podemos tener la risartrosis, que los pacientes van a referir a alteraciones al hacer la pinza y es muy común y característico de esta entidad. Este cuadro es representativo en cuanto a las diferencias entre una y otra. Entonces vamos a tener que, conforme en la osteoartrosis, conforme incrementa la edad, pues va a aumentar la incidencia, siendo en AR la incidencia alrededor de los 50 años su pico máximo. En los factores predisponentes, en la artritis reumatoide, el tabaquismo, factores genéticos asociados al HLA, van a desencadenar o ser el primer golpe para que se pueda desarrollar esta enfermedad autoinmune. Y también la positividad de estos anticuerpos se pueden encontrar hasta 10 años antes de que se presente la manifestación articular. En la osteoartrosis vamos a ver que ahí va a haber factores predisponentes, por ejemplo, obesidad, las cargas excesivas, anormalidades congénitas como displasias de cadera congénitas, algún trauma. Los síntomas tempranos en la artritis reumatoide sería, por ejemplo, la rigidez matutina, que va a durar más de 60 minutos a diferencia de la osteoartrosis, que esto no sucede. En la AR, el dolor va a mejorar al realizar actividad, en lo contrario, y cuando es algo mecánico va a incrementar a lo largo del día y con el uso. El compromiso articular ya mencionado, y a nivel radiográfico es importante hacer énfasis que el compromiso o la disminución de lo que es el cartílago articular a nivel de la AR va a ser simétrica, y en la osteoartrosis va a tener un compromiso asimétrico, con esclerosis subcondral, osteofitos, y básicamente serían las principales diferencias. A nivel de laboratorio vamos a ver reactantes de fase aguda elevados en la artritis reumatoide como BCG y PCR, trombocitosis reactiva, anemia por enfermedad crónica, positividad del factor reumatoide y los antipéptidos cítricos citrulinados, a diferencia del NOA, donde no se pueden encontrar, ¿no? En esta primera imagen que podemos apreciar es una imagen típica de una artritis reumatoide, donde podemos ver que presenta subluxaciones, presenta osteopenia y osteoarticular, erosiones marginales y un compromiso simétrico del espacio a nivel de las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. A diferencia de lo que podemos apreciar en esta radiografía de osteoartrosis, donde podemos ver que la mineralización ósea está conservada, podemos ver que hay un compromiso irregular de los espacios articulares, sobre todo a nivel distal, con la esclerosis del hueso subcondral y la presencia de osteofitos, ¿no? Entonces, son muy claras las diferencias entre estas dos patologías. Bueno, como último tema, es importante que tengan en cuenta cuáles son las sugerencias para el manejo perioperatorio en el paciente que tiene artritis reumatoide. Va a ser un reto para ustedes saber cuándo suspender el medicamento, cuántas vidas medias tenemos que suspenderlo y si se puede continuar durante o después de la cirugía. Y para eso está esta guía que se hizo en colaboración con el Colegio Americano de Reumatología para aquellos pacientes que van a ser sometidos a artroplastías programadas, tanto de rodilla como cadera. Entonces aquí les hice un cuadro donde puede resumir la información más importante. Entonces les llega a ustedes su paciente con artritis reumatoide que está en tratamiento con metotrexato
Nosotros cuando tenemos este tipo de fármacos convencionales no es necesario ni suspenderlos durante ni después de la cirugía, hay que continuar la administración de los medicamentos. Y por ejemplo, en los agentes biológicos tenemos que detener antes de la cirugía la administración del medicamento y programar la cirugía al final del ciclo de la dosificación del biológico. ¿Cuándo lo vamos a reiniciar? Mínimo 14 días después de la cirugía, en ausencia de problemas de cicatrización o algún proceso infeccioso, ya sea local o sistémico. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, adalimumab. Se aplica la dosis semanal o cada 2 semanas dependiendo de la actividad del paciente. ¿Cuándo programaríamos la cirugía? Si, por ejemplo, está semanal a la segunda semana o si está cada 2 semanas hasta la tercera semana, que pueda tener como la pauta para iniciar la programación. Entonces es algo que espero les sirva y para que ustedes puedan tener un adecuado manejo perioperatorio en este tipo de pacientes. Y bueno, como conclusión de esta pequeña charla, para mí es esencial que nos quede en la mente que esto es un trabajo en equipo entre el reumatólogo y el traumatólogo, que no estamos aislados, el médico y el quirúrgico, si queremos brindarle la mejor calidad al paciente. Los traumatólogos van a tener el compromiso de identificar tempranamente una artritis inflamatoria y derivar oportunamente al reumatólogo, porque esto va a ayudar a que se evite la discapacidad y tenga una mejor respuesta al tratamiento y una mayor calidad de vida. Y el reumatólogo tiene también su obligación de referir tempranamente al ortopedista, sobre todo cuando ya hay destrucción articular, cuando el paciente de ser valorado por el traumatólogo va a tener un beneficio funcional. Entonces, ya que al nosotros mandarlos con los traumatólogos, estamos buscando que se restaure la función, se mejore la calidad de vida y se prevenga el deterioro articular, ¿no? Sobre todo en esos problemas donde el cartílago ya está completamente perdido y requieren hacer artroplastías, ¿no? De cadera, de rodilla, que les cambia completamente la vida porque disminuye el dolor y corrige la deformidad en aquellos pacientes que ya no son candidatos que ya no son datos de actividad aguda, sino que son datos de cronicidad que requieren ser corregidos por ustedes, ¿no? Y también se mandan con ustedes para mejorar apariencias tanto en manos como en pies, por ejemplo, alus valgus, que a veces son muy prominentes a nivel de lo que es la afección por artritis reumatoide. Entonces, realmente lo veo como un trabajo conjunto y en equipo donde siempre tenemos que estar en apoyo constante. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y quedo aquí a sus órdenes para cualquier duda, sugerencia o comentario. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas. Agradecemos mucho a todos el que hayan estado conectados y pues por sus preguntas también van a tratar de ser respondidas de la mejor manera posible y de la manera más concreta. Hay varias, entonces pues bueno, vamos a empezar con ellas. Vamos a empezar con preguntas para, bueno, la doctora Ivette. En cuanto a la fibromialgia, nos preguntan, bueno, doctora, ¿cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de fibromialgia? ¿Cómo diferenciarla clínicamente de una polimiositis? Ok, bueno, los diagnósticos diferenciales de fibromialgia, yo te diría que es absolutamente todo. Y les digo todo porque si se fijaron en esa tablita donde les hablaba de los síndromes de hipersensibilidad central, la fibromialgia nos puede prácticamente dar cualquier signo o síntoma. Nos puede dar desde un dolor de cabeza insoportable que la gente puede tener la idea y asustarse pensando que es un tumor, puede darnos calambres que podemos confundir con algunos síndromes medulares o algunos atrapamientos medulares, puede darnos colitis, puede darnos infinidad de cosas. La verdad es que el diagnóstico diferencial de fibromialgia es muy amplio y más bien yo lo mencionaría al revés. Creo que la fibromialgia debería entrar en el diagnóstico diferencial de muchas de las enfermedades que tratamos o de los síntomas que tratamos habitualmente, y por eso la clave de tomar siempre en consideración el dolor generalizado como un tema central del cual podemos partir a lo mejor para englobar otros signos y síntomas que ya les buscamos y no encontramos ninguna razón para explicarlos. Hablando de lo de la polimiositis, es absolutamente distinto. La polimiositis es una enfermedad autoinmune que lo que nos va a generar por excelencia es debilidad muscular, pero en realidad el dolor no es la parte más importante de la polimiositis. De hecho, no es común que los pacientes sientan dolor muscular. Lo que sienten es una debilidad franca. Pero suponiendo que tenemos un poquito de confusión entre si lo que tiene el paciente es incapacidad para moverse porque le genera dolor moverse o incapacidad para moverse porque está débil genuinamente para moverse, podemos hacer la exploración física
en la cual existe la famosa escala del MMT8, que con base en una puntuación de 150 puntos que miden ciertos grupos musculares ya bien definidos, 8 grupos musculares definidos, podemos identificar. Si hay debilidad, ok, podemos seguir el camino de la polimiositis. Si no hay debilidad y lo que hay es puro dolor, entonces sí les podría decir yo que el componente más importante o el diagnóstico diferencial más importante sería fibromialgia. En ese sentido, solamente agregar que una patología que sí se puede confundir y que está extremadamente infradiagnosticada, que se va a presentar como dolor intenso, sobre todo en los hombros, en la cintura escapular y también en la parte de la cadera, es dolor en cuadríceps y dolor en la parte de los hombros, es la famosa enfermedad que se conoce como polimialgia reumática, que también es una enfermedad que nos puede de manera adicional generar este tipo de problemas, pero donde sí va a haber de manera muy franca rigidez, además del dolor de manera asociada. Entonces yo les diría, no pierdan de vista que la fibromialgia es dolor generalizado y de ahí partir para todo lo demás que se engloba y clásicamente no me va a causar debilidad, solamente dolor. Bueno, estábamos con las preguntas. Bueno, estábamos ahorita durante esta pausa dialogando acerca de varias de las preguntas que han enviado. Han sido en relación a las emociones y al manejo psiquiátrico de los pacientes. Entonces, creo que eso es un reflejo de ciertamente un poco el juicio que tenemos como ortopedistas, que es lo que ahorita estábamos hablando. Entonces, preguntan aquí, ¿no? Que si es adecuado el manejo de emociones antes de mandar a los pacientes, o qué es lo que podemos hacer para mandar. Entonces, quisiera que nos respondieras eso, porque hay por lo menos 3 preguntas enfocadas a ello. Justo lo que me dijiste ahorita, para el resto de del auditorio que tenemos, por favor, del quórum. Bueno, solamente que les mencionaba en la diapositiva final de las conclusiones de que el manejo de estos pacientes realmente no se basa solo en el manejo del dolor de manera convencional como lo conocemos. No tiene que ver con AINES, no tiene que ver con opioides, no tiene que ver con analgésicos simples, sino que son pacientes que tienen que tratarse de manera global, porque si tú no solucionas el problema del insomnio crónico que tienen, no les vas a solucionar la fatiga. Si no les solucionas el insomnio y la fatiga, no les vas a solucionar el dolor. Entonces, hay que verlo como un círculo, que es lo que yo siempre les explico a los pacientes. Hay que romper ese círculo vicioso de diferentes maneras. El tratamiento siempre lleva de la mano algún antidepresivo, principalmente los que van de acción dual, y también algún neuromodulador, dependiendo ya del caso de cada paciente, y resulta que esos antidepresivos son los que realmente nos van a modular el dolor a nivel del sistema nervioso central y nos van a mejorar muchísimo la molestia, a diferencia de estarles metiendo analgésicos hasta por 1000 dosis diferentes con 1000 tipos distintos y 1000 combinaciones. Eso jamás les va a aliviar el dolor. Entonces es importante verlo como un concepto de entender de dónde viene, cómo funciona. Exacto. Y por qué el analgésico no me va a quitar el problema. Muy bien, ok. Bueno, también preguntan si se modifican los laboratorios en fibromialgia, los reactantes de fase aguda, si hay alguna modificación en algún marcador de laboratorio o algo así que podamos tomar en cuenta para el diagnóstico. Por ahí vienen las preguntas. Justo eso es lo que lo hace tan fácil y tan difícil a la vez. No se modifica absolutamente nada. La fibromialgia no se va a ver reflejada en ningún estudio de imagen y tampoco se va a ver reflejada en ningún estudio de sangre. De hecho, por excelencia, la fibromialgia para existir justamente tiene que ser una enfermedad por descarte que habitualmente tiene reactantes de fase aguda completamente negativos y están negativos para absolutamente todo. Entonces, parte del diferencial sería, le estoy buscando algo que me esté generando una artritis o algo inflamatorio. Yo no encuentro inflamación en ningún estudio de laboratorio, no veo nada alterado, tal vez entonces el diagnóstico sea fibromialgia, ¿sale? Ok. No sé si tú quisieras agregar algo más. Bueno, aquí también nos mencionan en otra que es parte, ya lo contestaste, dice, bueno, ¿tiene algún tratamiento actual para la fibromialgia? Bueno, por lo que yo pude comprender en la plática es algo global, ¿no? También como lo acabas de mencionar, no es solo un tratamiento, precisamente porque es tan amplio todo lo que en la tabla, ¿no? Que nos pusiste, yo creo que es muy difícil poder dar un tratamiento como una receta de cocina. Paciente con fibromialgia, tome el kit para fibromialgia. Entonces, creo que quizá es muy de tener que analizar cada uno de los pacientes
personalizar el tratamiento, si se me permite usar el término, para poder tener pues un mejor resultado, ¿no? Y a personalizar también, bueno, creo que tiene que ver con a qué nivel, es lo que mencionabas, está afectado el paciente, ¿no? En ese momento. Entonces, no podemos nada más manejarlo nosotros. Eso es precisamente la idea, ¿no? De traerte a la plática. No sé si quieras agregar algo para ya después empezar con las preguntas para la artritis reumatoide. Sí, solamente recargar efectivamente lo que recalcar lo que mencionas. El tratamiento es individualizado, hay que perfilar el tipo de paciente para seleccionar el mejor manejo. Obviamente no cualquiera puede iniciarlo porque necesitas tener experiencia utilizando antidepresivos para saber los efectos adversos, para saber las dosis, para conocer cuáles les pueden realmente ofrecer una mejoría y cuáles no. Por eso es que el tratamiento va para los reumatólogos o para los psiquiatras también de manera conjunta. Y nada, solamente recordarles lo que mencionábamos ahorita en la plática, que es uno no puede diagnosticar lo que no sabe que existe. Entonces, paso número 1, aprender que la fibromialgia existe. Paso número 2, reconocerla como una enfermedad, porque el problema más grave ahorita sigue siendo que los propios médicos dicen que no existe. Entonces, está difícil que tú o le expliques a la persona algo que el propio doctor no cree que existe, ¿no? Y ya de ahí en adelante partir solamente para aprender a lo mejor de manera muy global cuál es el paciente en el que yo tengo que buscar o pensar en fibromialgia y saber identificarlo y derivarlo a tiempo. Entonces, el mensaje nada más, por favor, sepan que existe y si lo sospechan, mándenlo con el especialista para que pueda descartarlo. ¿Va? Súper, pues muchísimas gracias por tu participación. De verdad hemos aprendido, creo que todos mucho. Y pues cualquier cosa, ni modo, tendremos que mandarte la interconsulta directo a Guadalajara. Así es. Vamos a empezar con las preguntas también para reumatoide con la doctora Dafne. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, también va a ser importante, si tienen otras preguntas respecto a, también, bueno, voy a hacer una pausa. El doctor Jonathan Ayala Bejar no va a poder contestar las preguntas porque, bueno, tuvo un compromiso, pero bueno, sin duda va a poder contestarlas eventualmente si se ponen de acuerdo con él. Y bueno, para la doctora Dafne, va a ser, no sé si ya esté conectada. Sí, aquí. Súper, bueno. Primero, agradecerte que estés con nosotros. De verdad, también creo que hay muchas preguntas que, lo mismo que con Ivette, van a ser reflejo de que tenemos hasta cierto punto un conocimiento truncado. Y bueno, es obvio, no es nuestra especialidad, pero precisamente por eso te traemos, para poder trabajar en conjunto. Ajá, y cada vez aprender más. Una de las primeras preguntas es, bueno, ¿cuál es la razón fisiopatológica para suspender los agentes biológicos y no los farme? Esto en relación a la última diapositiva que les presenté, la penúltima, perdón, en que en la guía que se realizó en conjunto con traumatología y reumatología, lo que vieron es que si tú continúas en los estudios en los que se realizó, es que si tú continúas con el biológico, hay más riesgo de que tenga el paciente infección con los tratamientos anti-TNF. Entonces, por ejemplo, si de por sí una artroplastía de cadera, aunque sea programada, le confiere un riesgo al paciente con artritis reumatoide de que no pueda cicatrizar y de infección, tanto local como diseminada. Los pacientes que tienen biológicos, que tienen una vida media más prolongada, los van a inmunosuprimir con una mayor, digamos, intensidad y van a tener más riesgo, y en los estudios se ha visto que hay más riesgo de que se infecten. A diferencia de lo que, por ejemplo, podría ser utilizar el metrotexate, que incluso está debatida su suspensión en cuanto a procedimiento, en cuanto a infecciones. O sea, entonces, por ejemplo, los primeros fármacos que les puse, que fue el metrotexate, la hidroxicloroquina, se pueden utilizar incluso, por ejemplo, en un paciente que está con infección leve y disminuyen el riesgo de que los pacientes presenten una complicación quirúrgica. O sea, no son esenciales suspenderlos. Por eso el primer grupo de los fármacos convencionales no se suspenden. Y los biológicos sí, porque van a generar al paciente una peor evolución postquirúrgica. Esa es la razón.
Sí, eso es importante porque muchas veces, que bueno, también es algo de lo que en una de las preguntas menciona, ¿no? Que por qué dejarlo hasta la destrucción articular, pero muchas veces ya los pacientes necesitan un tratamiento protésico, ¿no? Entonces, nosotros obviamente para poderlo operar necesitamos saber, bueno, oye, es un paciente con artritis reumatoide y tal, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar con los mismos medicamentos antes, después de la cirugía? ¿Qué dosis? Yo lo ajusto, lo mando con el reumatólogo, entonces es importante saber eso, que no se tienen que suspender todos. Bueno, también algo que preguntan es, dice, artritis reumatoide en sentido inverso con respecto al momento ideal de referir al paciente, no como usted propone, sino en sentido inverso, el reumatólogo al ortopedista. O sea, ¿tú recomendarías, tú haces eso en tu práctica? ¿Crees que en algún momento puedas mandar, o sea, hacerlo como mencionan aquí, en sentido inverso, mandárnoslo a nosotros? ¿En qué momento crees que nosotros podríamos intervenir? De hecho, ustedes no nada más están en el tratamiento crónico ya cuando hay la destrucción. Por ejemplo, algo que es muy importante y que sería algo preventivo, por ejemplo, cuando hay afección en las fases iniciales del extensor común de los dedos, ¿no? Entonces, como sabemos por anatomía, uno como clínico tiene que hacer una exploración adecuada y al darnos cuenta, por ejemplo, que el extensor propio del meñique es el primero que se rompe y vamos a ver que, por ejemplo, del segundo al quinto dedo que utilizan el extensor común de los dedos, no van a tener afectaciones al, por ejemplo, hacer la extensión, ¿no? O sea, puede pasar desapercibido para el paciente. Entonces, por ejemplo, nosotros como clínicos tenemos que valorar el extensor propio del meñique y vemos si tiene problemas en la extensión, entonces ahí nosotros decimos, ¿sabes qué? Tiene ruptura del extensor propio del meñique, hay que mandarlo con el traumatólogo, porque una intervención quirúrgica va a prevenir la rotura del tendón extensor y posterior pérdida de la función, ¿no? Entonces, por eso creo que ustedes no nada más están en la deformidad, ¿no? Como si tienen, como lo puse al final en mi diapositiva, nos apoyan para fines estéticos, nos apoyan también para fines de prevención y evitar alteraciones, por ejemplo, con el extensor, ruptura del extensor común, ¿no? Que podemos salvar la articulación. Y algo muy importante también, ¿en qué podrían a ustedes apoyarnos en las fases iniciales? Que esto es algo que los reumatólogos, es un punto que tenemos problema, ¿no? Casi es como la corriente de decir, mi paciente ya tiene un grado de Kellgren y Lawrence grado 4 a nivel articular, rodilla, mándalo ya para artroplastía. No, ustedes tienen un papel fundamental en la prevención. Otra cosa en artrodesis, cuando hay colapso del carpo, ¿no? Que se ha visto que hacer artrodesis en carpo, que es una evaluación temprana, por su servicio, va a hacer que tenga mejor capacidad funcional y evitar la progresión de destrucción articular. Y el otro punto importante también es lo funcional, por ejemplo, a nivel del antepié o del retropié, cuando ya tienen afecciones al paciente a caminar, ¿no? Que va a tener, por ejemplo, que tienen caída del tendón tibial posterior y tienen aplaneamiento, ¿no? Y que hacen deformidades que pueden generarle alteraciones al paciente en su vida cotidiana, subluxaciones, ¿no? Que alux valux, importante que hacen esos pacientes ya sea en pie en trípode, ¿no? Entonces ustedes son una parte esencial del manejo. Yo no los veo como ustedes como, ya el paciente que está con cronicidad y lo mando al trauma, no, lo veo como un equipo que entre los dos, no es el clínico y el traumatólogo, no es un equipo entre los dos para poder dar la mejor calidad de atención al paciente. Ahora, si yo tengo un paciente que llega y sospecho clínicamente de artritis reumatoide, ¿cómo puedo yo, cito la interconsulta, pero qué estudios me servirían, bueno, mejor dicho, qué estudios podría yo mandarle al paciente para que llegue contigo y el estudio sea, la valoración del paciente sea más completa, más global? Porque es real que tenemos que mandar todos los anticuerpos, todos los reactantes de fase aguda, porque es así, decimos, bueno, vamos a mandarle le mandamos toda la batería de laboratorios. Le vamos a pedir radiografías de todo. Entonces, ¿qué sería como lo inicial que podemos hacer para poder enviarlos con ustedes y que entonces el abordaje sea un poco más certero para los pacientes?
Claro, mire, de hecho, esto es muy, muy buena su pregunta, doctora, porque si ustedes nos mandan ya dirigidos cuando ustedes sospechen clínicamente con, por ejemplo, estudios como biometría hemática, su química sanguínea, reactantes de fase aguda, que sería BCG y PCR, unas plaquitas de manos que le pidan PA y oblicua, las dos, o sea, hacer las dos comparaciones para ver las erosiones. Y obviamente si el paciente tiene afectado rodilla, hombro, pues se va a pedir la articulación que también le esté presentando molestia, ¿no? En cuanto a la radiografía. Pero sobre todo de manos, reactantes de fase aguda, BCG y PCR y factor reumatoide es lo que ustedes tienen que enviarnos con generales. ¿Por qué? Porque ya con esos datos, al hacer el interrogatorio y valorar al paciente, podemos iniciar tratamiento desde la primera consulta. Lo ideal es que se inicie el tratamiento desde que inicia en las primeras 12 semanas porque evitamos discapacidad. Entonces, en el primer año, sobre todo en los pacientes con reactantes de fase aguda, con factor reumatoide y anti-CCP a títulos altos, es cuando se da la mayor erosión y destrucción articular en el primer año. Entonces, ustedes juegan un papel fundamental porque en la sociedad no se conoce tanto al reumatólogo, pero al traumatólogo sí. Dicen, el traumatólogo de los huesos, ¿no? Ya cuando es algo muy específico lo derivan. Entonces, muchos pacientes con AR van a llegar con ustedes y ustedes pueden hacer una gran diferencia en disminuir la discapacidad en los pacientes con AR, que es nuestra meta como reumatólogos. Entonces yo les sugeriría esos estudios y creo que su papel es fundamental en este nivel de atención, ¿no? De estos pacientes. Súper. Sí, creo que esa es justamente la idea de tu intervención en la plática, porque pasa mucho y justamente es complicado, ¿no? Que nos dices, en el primer año de cuando, bueno, inicia la enfermedad, a cuando se empiezan a ver las erosiones, pues es cuando es el daño ya más grave. Y son pacientes jóvenes que tienen una esperanza de vida todavía y cómo van a vivir, ¿no? El resto de esos años, qué calidad de vida, van a tener. Entonces, algo que también quisiera preguntarte, por ejemplo, en pacientes jóvenes que tengan algún antecedente familiar, ¿cómo podríamos hacer prevención nosotros directamente con ellos? O sea, ¿cuál sería una herramienta, no sé, alguna especie de algoritmo o no podríamos intervenir nosotros como tal? Por ejemplo, ahí va a guiar la clínica. Por ejemplo, si tenemos solo el antecedente, pero el paciente no presenta artritis o no ha tenido sobre todo artralgias, porque hay ya un nuevo término que está conocido por la EULA, donde se llama artralgias con riesgo de progresión a artritis, ¿no? Que a veces empiezan solo con las artralgias en determinadas articulaciones y tienen a lo mejor la positividad de el factor reumatoide o anti-CCP sin todavía evolucionar una artritis franca establecida, ¿no? Entonces aquí lo más importante es que hagamos una clínica dirigida. Si el paciente tiene más de 6 semanas, que empieza con dolor articular, que alguna vez se inflama, que alguna vez empieza a tener rigidez o que está con un con un palíndromo, o sea, de la enfermedad, sería cuando podríamos a lo mejor sospechar, ¿no? Sí tenerlo en cuenta que tiene un factor genético importante, pero aquí sería más la clínica, ¿no? Que empiece con artralgias. A lo mejor no se inflama y al interrogatorio no detectamos ni a la exploración que está inflamado, pero si ya tiene artralgias que progresan más de 6 semanas, que a lo mejor algún anticuerpo ahí positivo o reactante de fase aguda, ya, o sea, ahí es cuando hay que sospechar que no es un proceso que se autolimitó, sino que la autoinmunidad se perpetuó y se desarrolló una enfermedad autoinmune, ¿no? Que esto es muy común, por ejemplo, con el COVID. En estos tiempos me han llegado a la consulta, tanto particular como a nivel institucional, pacientes que después del COVID, a las 3-4 semanas, teniendo familiares con AR, brota la artritis, ¿no? Y se queda perpetuada ya las 8 semanas y empiezan a hacer artritis y dices, bueno, es que fue el segundo golpe que le hacía falta el proceso infeccioso para desarrollar la artritis, ¿no? Entonces, realmente aquí mi respuesta sería la clínica y valorar el factor de riesgo y artralgias con riesgo de progresión de artritis, enviar al reumatólogo o incluso ya solicitar estudios más específicos. Ok. Sí, eso es importante porque en lo particular, desde mi formación, como reciente me tocaba ver que llegaba, no sé, alguna paciente ya mayor, acompañada de los hijos, y que tenía, no sé, una deformidad importante a nivel, o sea, en columna vertebral, perdón, a nivel de las rodillas, y obviamente llegaban ya para el tratamiento quirúrgico, o sea, protésico, y entonces, bueno, decías, ¿qué es de ustedes? Es mi mamá. Es mi hermana, es mi tía. Entonces, uno analiza, bueno, quizá esta persona que viene también tenga riesgo y estamos a tiempo
de poder hacer, aunque sea un screen corto, un interrogatorio rápido y poder ver si podríamos hacer la intervención. Era en esa tesitura mi pregunta. Y pues bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta para tu tema. No sé si quieras agregar algo extra para cerrar. Pues solo quisiera hacer énfasis en lo que ya se comentó en la conclusión de mi diapositiva, que no hay que vernos separados, porque yo pienso que somos un equipo y no es como el clínico y el quirúrgico. Yo pienso que el hecho de tanto nosotros, ustedes mandárnoslo tempranamente y nosotros mandárselos a ustedes tempranamente para un tratamiento, va a disminuir que haya discapacidad y más destrucción articular y va a generar una mejor calidad de vida del paciente. Entonces yo nos veo como un equipo. No los veo como que ustedes son ya que el paciente está al final de que se fusionó la articulación, ¿no? Desde antes para lo estético, para lo funcional, los veo como un equipo y creo que así es como nos tenemos que ver entre los clínicos y ustedes, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que quisiera aportar. Que no lleguemos a la anquilosis, ¿no? Claro. Sí. Sí. Bueno, pues agradezco mucho y esperemos tenerte pronto de vuelta en el Colegio Mexicano de Ortopedia y pues agradecerle a todos aquellos que se conectaron, gracias por sus preguntas, por tomarse el tiempo de ver toda la plática y pues concluimos con el tiempo de preguntas, vamos al término de la sesión con el doctor Fernando y gracias de vuelta a todos. Bueno, buenas noches, una excelente presentación. Quiero agradecer a los ponentes por excelentes pláticas y muy didácticas para el tema de la sesión, que es para los residentes. Recordar que, como dijeron bien los ponentes, estas enfermedades se detectan tempranamente y nosotros como ortopedistas vamos a identificar o a ver a los pacientes inicialmente por dolor. Entonces es bien importante que conozcan estas patologías para saber que existen y, como todos los ponentes dijeron, hacer una medicina preventiva y medicina en conjunto. No me queda más que agradecer sobre todo a las doctoras, siendo el mes de la mujer, pues una excelente presentación por cada una de ellas y por el doctor. Y pues a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y a nombre del doctor Jorge Negrete les doy las buenas noches y les agradezco su presencia. Buenas noches.